O lo hacía de manera consciente, adrede, o dando rienda suelta a una inocencia por demás abrumadora. O gozaba contando las cosas que había hecho en la vida, enunciándolas como si hubiesen ocurrido una hora o un día atrás. Y no, hacía ya más de 13 años. A pesar de todo, sus amigos siempre tenían un momento para escuchar a Martínez. Y por más que en medio de la conversación, sin importar si la anécdota tuviera o no que ver con lo que se hablara, intercalara eso de cuando estuvo en el hotel en Barcelona, todos volvían a escucharlo ya escuchado cientos de veces, pero como si fuera novedad enterarse del hecho. Había un par que no creía que Martínez hubiese estado en Barcelona. El dato le sonaba raro, escaso y, por demás, extemporáneo. Porque había ocurrido 13 años atrás, en el supuesto caso que en verdad hubiese acontecido. No se lo imaginaban en el hotel, y menos en Barcelona. Podría haber estado presente un barcelonés, y entonces ese par de amigos haber tenido la licencia de decirle que le preguntara a Martínez en qué calle se encontraba ese hotel. Pero al no haber contado al momento con un barcelonés, alguien le preguntó en qué calle quedaba. No recuerdo ahora cuál era, para luego, tranquilo en su casa, fijarse en un mapa de Barcelona y buscar el hotel. Entonces sí quedarían convencidos de alguna de estas dos opciones: que Martínez hubiese mentido o que realmente hubiese estado allá. Aunque también pudiera ser que tanto la calle como el hotel existieran, habiendo inventado todo el resto. Porque además lo contaba con una seguridad, un convencimiento tal que sin dudas era sorprendente, admirable, tanto que hasta cualquiera podría terminar por creerle, o al menos asentir con la cabeza como si le estuviera entendiendo todo lo que dijera. Quienes así obraran, lo harían con sus bocas selladas, sin emitir palabra, como si comprendieran y estuvieran imaginando, viendo a Martínez en el lobby del Hotel de Barcelona, estrechando las manos de ese par de tenistas, acerca de los cuales tanto se había jactado conocer. Y que, no contento con eso, también agregaba que le habían obsequiado las entradas para que los fuera a ver en el torneo. No. ¿O sí? El tipo era un magnífico, en todo sentido, y siempre decía que él no buscaba las cosas, sino todo lo contrario. Las cosas lo buscaban a él. Y cuando se refería a las cosas, quería decir toda aquella racha de buena suerte que lograba que se codeara con grandes personalidades. Parecía conocer a todo el mundo. Tal vez su vida hubiese empezado a cambiar desde el momento en que pisara el hotel en Barcelona. Si hasta daba placer verlo contar la historia una y otra vez. Abría los ojos desmesuradamente, como si tuviese delante de sí un espejo mágico que lo pudiese trasladar a cualquier tiempo y espacio. Y a continuación venía la anécdota, y el par, que se mantenía escéptico, quedaba con sus labios inferiores mordidos, ansiosos porque culminara de una vez. Habiéndolo escuchado ya tantas otras veces, se preguntaban retóricamente cuánto tiempo más lo seguirían soportando. Martínez hablaba con una convicción pétrea, sin inmutarse por el tiempo en que sus amigos deberían atenderlo. Esto a él parecía no importarle. Quizás nunca lo hubiese pensado,
Más de uno estaba creído que Martínez estaba interesado solo en lo que a él le interesaba. Compartiendo la historia en el hotel de Barcelona, creía que les hacía un favor a todos. Primero, porque sabía que ninguno había estado en Barcelona. Y segundo, que los podía ayudar a que recrearan mentalmente cómo era la ciudad, dónde estaba ubicado el hotel y, ¿por qué no?, cómo era el hotel también. Había casos de gente que viajaba sin consultar a Martínez, sin saber que, si lo hubiesen conocido, se hubiesen evitado derrochar tiempo y dinero dando vueltas por la ciudad, perdiéndose de encontrar los mejores sitios y lugares para pasear. Alguien podría decir, por ejemplo, «Señor Martínez, ¿qué le parece esto o aquello?», y ya estuviese todo resuelto. Él les diría cómo serían las cosas en realidad. Además, había dicho que estrechó las manos de los tenistas, sin interesar que en ese momento fueran dos desconocidos. Inclusive, habiendo ganado, nadie volvió a fijarse en ellos. Pero bastó para que Martínez los encontrara, teniendo la suerte de hospedarse en el mismo hotel que él. Habría que ver si, sabido esto, no hubiese sido el caso que, al enterarse que los deportistas se hospedaran ahí, él también fuera para allá. No había manera de saberlo. Todo quedaba en su inconsciente, bien a resguardo. Uno de los dos dejó de morderse el labio, dirigiendo su mirada hacia el techo, como necesitando respiro. El tercero y el cuarto seguían escuchando el relato, provistos de embeleso, actuando estar sorprendidos por todos los detalles que Martínez brindaba, como si nunca antes lo hubiesen escuchado, o como si fuese la primera vez que lo hicieran. Pero estos dos lo hacían porque sentían cierto aprecio hacia Martínez, y de seguro le perdonarían todas las veces que repitiera la historia. Y por más que supieran por alguna desconocida razón que las historias que contaba Martínez carecían de final, igual quedaban anonadados al oírlas. A veces ponían cara de asombro, incluso conociendo su desarrollo, como disfrutando durante toda la audición y no importando que quedaran truncas, que lo único que sabían era que Martínez disfrutaba contando los detalles y que tal vez sus historias solo valieran por eso, o solo fueran particularidades, nada más. Esto último sería probable, porque cuando Martínez estaba cerca de contar el final, sobre todo lo que había acontecido con esos dos jugadores de tenis, lanzaba una prolongada carcajada, tomándose el vientre con ambas manos e inclinando hacia atrás su cabeza, la que regresaba a su posición, dibujando en su rostro una sonrisa amplia, franca, permitiendo mostrar una muela cubierta con una funda de oro. Y lo veían secándose con el dorso de su mano las lágrimas que sus ojos permitían derramar, porque el hecho significativo de haber incurrido en los detalles había logrado que con motivo de su risa sus lágrimas asomaran. Por supuesto que esto a dos o a tres no les resultaba agradable, e intercambiaban miradas con aquellos que sí les provocaba interés lo que contaba. Pero ellos, como ya hacía tiempo conocían a Martínez, le aceptaban todo. Estaban seguros que también se las relataría a sus pacientes en el consultorio. Ya hacía años que se había jubilado y ahora, en lugar de curar caries, se dedicaba a esparcir sus anécdotas a quien deseare escucharlas o no. Era irrelevante el hecho de repetirlas. Podía agregarles un ingrediente nuevo, una exclamación de sorpresa, una onomatopeya recién aprendida, una interjección, un verbo, algo, como quien echara mano de aderezos varios a una receta de cocina. Entonces, de esta manera, el oyente que la hubiese escuchado
Ya más de una vez quedaría plácido, deleitado, con la boca abierta y la saliva goteando, inundado de placer por volver a oír todo desde el comienzo. Cualquiera podría pensar que la psiquis de Martínez estuviera algo desequilibrada. Estarían en su derecho de creerlo. Pero a él nada le dirían, un poco por respeto, y otro tanto por sentir escozor en detener su hablar, ya fuese con un ademán, un bostezo, o simplemente sellando sus labios con un par de dedos. No había dudas que el asunto revestía delicadeza. Los 4 o 5 amigos que lo rodeaban podían estar horas escuchándolo, apartados diametralmente del motivo original de la reunión. Se daban cuenta que Martínez era muy sagaz, que podía, y de hecho lo hacía, intuir el exacto momento de la conversación en que podía interceptarla con una anécdota. Era ahí cuando se abría en el medio de la charla una especie de canal aliviador, separando las aguas y los temas tratados, los que, en la medida en que la anécdota contada tuviera cierta extensión, era muy difícil que las aguas se volvieran a unir, ya habiendo perdido todo el sentido de lo que se viniera hablando. Alguno se retiraba exhausto, alegando tener un compromiso en otro lado, y que apenas había podido dispensar unos minutos para resolver un tema que no había sido posible tratarlo por la interrupción efectuada por Martínez. Y el resto de los amigos veía cómo se marchaba, dejando deslizar sobre la mesa del bar un billete para contribuir a la consumición efectuada. Martínez sonreía, retornando el hilo de su historia hasta llegar al hotel en Barcelona, momento en que la anécdota se hacía más jugosa, en especial cuando se encontró con los 2 tenistas, de los cuales podía describir a la perfección y gracias a que tenía, según él, una memoria prodigiosa. Cómo iban vestidos. Y no sentía remordimiento por la persona que abandonaba la reunión creyendo que tuviera cosas que hacer. Era más, sentía compasión por él, porque se perdería de conocer la mejor parte de la historia. Porque mientras quedaran 3 o 4 interlocutores, todo estaría bien. Y si no, ¿a quién se lo contaría? Martínez hizo una pausa para sorber su café y continuó, pero no desde el punto en que había dejado el relato, sino que volvió al comienzo, contando todo de nuevo. Hubo otro que también perdió la paciencia, levantándose de la mesa, deslizando su billete para pagar lo consumido. Este que se retiraba no solamente se perdería el final, siempre y cuando Martínez llegara a él, sino que además llevaría a cuestas con su partida toda la ansiedad que le provocaría no haber escuchado la parte en que Martínez se encontraba con los tenistas. Y estarían en lo cierto de saber que esta persona rogaría por acudir a otro encuentro para conocer el desenlace. Y si viera que Martínez perdiera el tiempo en los detalles, no arribando a conclusión alguna, de seguro se arrodillaría ante él con sus manos en actitud de rezo y le imploraría la finalizara, porque ya haría bastantes días en que no hubiera podido probar bocado, sufriendo migrañas y otros padecimientos, culpándose por haberse ido de la reunión de manera tan vergonzosa. Sin embargo, contando Martínez con todos los que quedaban en la mesa, ya para él eso era suficiente. En la medida en que su risa se fuera apagando, fue siendo capaz de continuar. Alisó con una mano su blanco cabello, exhaló e inhaló varias veces, como para recuperar el aliento, y siguió. O mejor dicho, empezó de nuevo, todo desde el principio, necesitando entre 10 a 15 minutos llegar al hotel de Barcelona. Algunos se entretenía volviendo a escuchar la parte en que hablaba de las mujeres que había conocido y que en un par de oportunidades hizo el amor con casadas, a espaldas de sus maridos. Todo esto pasó en Barcelona,
antes de llegar al hotel y toparse con los tenistas. Otros estaban muy interesados en conocer algo con referencia a esos deportistas y saber cómo lograron escalar a puestos importantes, habiendo previamente perdido infinidad de torneos. Martínez esto lo sabía, y era parte de su historia, y si tuvieran un poco más de paciencia, ya les contaría, aunque sería difícil que Martínez pasara del momento aquel en que estrechara sus manos en un saludo fraterno de compatriota, porque cuando estaba a punto de seguir, le agarraba un ataque de risa, debiendo todos tener paciencia, a que secara sus lágrimas, exhalara e inhalara, recuperando el aliento. En esa especie de expectativa quedamos todos cuando entró al bar un hombre vestido con sobretodo, prenda inusual para la temporada de calor. Llevaba puesto un sombrero pequeño, de los que se usaron en la temprana década del 60, y gafas oscuras cubriendo sus ojos. Su poblado bigote negro se unía a una barba prolija. Se acercó a la mesa, presentándose como Joan, el barcelonés. Preguntó quién de nosotros era Martínez. Al escuchar su propio nombre, Martínez sonrió, mostrando su muela enfundada en oro, alzando su mano. Joan nada dijo. Extrajo de su sobretodo un revólver y le pegó 2 tiros. Y se acabó la historia.